Ucrania está viviendo un verdadero apocalipsis en el campo de batalla. Las fuerzas rusas han logrado rodearlos en 10 múltiples frentes a la vez. Están obligando con este enroque que ya está hecho, a las fuerzas ucranianas a ceder muchísimo terreno en muy poco tiempo, a que replieguen a sus fuerzas y están dejando un rastro, por supuesto, de desesperación y caos en las tropas ucranianas. Se reportan explosiones constantes, columnas de humo que se alzan en el horizonte y se ven desde pueblos y ciudades, soldados desmoralizados, desertores masivamente reportados en el frente de guerra y se están enfrentando a una realidad cada vez más sombría. Al menos hoy tenemos el reporte que vamos a presentar de 10 direcciones diferentes en los que el frente ucraniano ya está literalmente rodeado. Son incapaces de frenar este implacable avance ruso por esta razón. Ahora lo sabemos, fue el plan. Y los informes de las redes sociales y de los canales que monitorean esta información no hacen más que confirmar una situación que parece empeorar cada día. Posiciones clave que han sido abandonadas, la moral de los soldados que está por los suelos, y este es el escenario apocalíptico que hoy enfrentan las fuerzas ucranianas. Déjenme mostrarles, por cierto, esta fuente nueva que encontré hace unos momentos, las maravillas del Internet moderno, porque en realidad es una fuente rusa y todo está en ruso, pero ahora ustedes pueden traducir la información en tiempo real en las páginas y leerla en su propio idioma. Les recomiendo mucho instalar esta aplicación de Google Translate y ahí nos aparece precisamente en español, porque además corroboramos esta información con información del lado ucraniano y fíjense que coincide a la perfección. Ahora, lo que nos vamos a preguntar antes de ver estos 10 frentes en donde los rodearon ya, no tienen para dónde moverse, ¿hasta cuándo van a poder las tropas ucranianas soportar esta presión? ¿Va a poder Ucrania revertir esta marea de derrotas o estamos viendo el fin ya de sus defensas en el este? Por lo menos en esto. Estamos hablando del este de Ucrania, están totalmente rodeados en 10 flancos. Y déjenme brevemente decirles uno a uno cuáles son. El primer frente, que es el de Bogodukov, que está complicando aún más la distribución de recursos ucranianos para contener el avance ruso, porque las batallas en esta área ya muestran más que una clarísima ventaja para las fuerzas rusas. El segundo frente, que está precisamente en Shuravka y también en Veselovka. En estas dos regiones y también la región del Sumy, que está en estas dos áreas, las batallas en estas zonas están corroborando en canales tanto rusos como ucranianos que la situación, la complejidad de la situación aquí para Ucrania es devastadora. Las fuerzas rusas ya lograron mantener el control de este flanco. El tercer frente, que es precisamente en Volchansk. Incluso en estos lugares que nosotros ya habíamos hablado, donde hasta hace poco mencionábamos que había cierta estabilidad de las tropas ucranianas que más o menos estaban haciendo frente, pues ya no. Volchansk es un claro ejemplo de cómo la situación puede empeorar en cuestión de días considerablemente para las fuerzas ucranianas. Las posiciones claves ya fueron de plano abandonados. Las tropas ucranianas huyeron, se vieron obligadas a replegarse. Y el cuarto frente, que es Lipsy. Hemos hablado mucho de esto. Y en este cuarto frente, pues ya de sobra hemos discutido cómo la carretera de suministro, la ruta de evacuación al oeste de Lipsy, está totalmente minada con drones rusos y está obligando a los soldados ucranianos a transportar incluso a sus propios heridos. Ya no pueden, es imposible introducir armas por este frente. Lo único que hacen es transportar a los heridos a través de los campos y los bosques porque las carreteras no están ya más en control de los ucranianos. Estas rutas de suministro ya se tomaron en 3 puntos de apoyo al norte de Lipsy. Ya hay una enorme presión implacable aquí. Después tenemos el quinto frente, que es en Kupiansk, en Bogdan y en Miroshinov, que aquí también hay varios analistas, incluso en esta nota, que coincide con los reportes de analistas ucranianos, por cierto, en donde están expresando que hay una desesperación increíble sobre la situación ucraniana precisamente aquí en Kupiansk, porque
No es la primera vez que lo decimos. Ya nosotros habíamos incluso mencionado que es una ciudad que se había perdido ya para Ucrania. Ahora esto se confirma por ambos bandos. No hay ya manera de que la recuperen. Llegaron demasiado tarde. Así que después tenemos el sexto frente por donde Rusia ha rodeado ya a Ucrania, que es precisamente Makivka. Aquí en esta zona se ha informado que las tropas rusas ya llegaron a la periferia oriental de Makivka, ya tomaron el cruce de las carreteras de Makivka-Nevske y también Makivka-Grekovka. Y esto pues es una evidencia de cómo la degradación de las tropas ucranianas en esta línea de Kupiansk y Terni pues ya es completa, ya no tienen el control. El séptimo frente que les quedaba para escapar era el frente del microdistrito Canal. Este microdistrito de Canal también ha sido tomado ya por las tropas rusas. Tenía una amplia reputación militar, por cierto, porque ahí en este microdistrito en algún momento las fuerzas ucranianas habían concentrado una gran cantidad de armamento y ahora pues lo han perdido. Han perdido ya el control de esta zona. Ya es un frente más que está totalmente cerrado para las tropas ucranianas. ¿Qué les quedaba? El octavo frente, que es Nueva York, Ucrania. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos mucho de esto? Incluso hubo mucho interés porque a pesar de que en el título y en la miniatura le pusimos Nueva York, Ucrania, e informamos en su momento cómo las tropas rusas habían tomado Nueva York, pero no Nueva York en Washington, en Estados Unidos, pues, sino Nueva York en Ucrania, pues la gente algunas se confundieron. Entonces, estamos hablando precisamente de este frente de Toretsk y el frente de Serchinsk, que es el flanco derecho de Nueva York, Ucrania, que ya colapsó. Los grupos de asalto ruso ya tomaron incluso hasta la colina de Petrovskaya. En su momento lo comentamos aquí con ustedes. Varios expertos hoy están coincidiendo en que el avance de las tropas rusas ya rompieron las defensas ucranianas, tomaron toda la periferia del suroeste de Nueva York y casi capturan por completo en estos momentos la zona de Yurgevka. ¿Qué les quedaba? Nada más dos rutas de escape. El noveno frente, que era Pokrovsk, y aquí pues también se está reportando lo mismo. Las fuerzas rusas avanzaron 1 kilómetro o más cada día, según los propios informes tanto de Ucrania como del bando ruso. Coinciden en que pues, la captura de Sokol y de Baskot provocó que el avance de las tropas rusas se aceleraran casi 2 kilómetros hacia el frente por día. Primero porque desarrollaron un cerco al este del norte y desde ahí lanzaron una contraofensiva. Por supuesto, lanzaron un verdadero golpe, una lluvia de fuego, en donde pues, las fuerzas ucranianas tuvieron que retirarse al último lugar que tenían disponible, que era el 10º frente, que hoy también ya cayó. Estamos hablando del frente de Karlovka, en donde el ejército ucraniano, después de perder esta zona, pues en concreto la zona de Yasnobrodovka, pues se está retirando detrás del río Volchia y está abandonando ya oficialmente en estos momentos la intersección del embalse de Karlovka. Ucrania se está retirando ya finalmente de esta zona. Las fuerzas de asalto ruso están atacando el centro de Karlovka con el objetivo pues, de avanzar más allá de la barrera del río, de la barrera natural. Y con estos 10 frentes parece que ya se completó el enroque. Y mientras esto está pasando, por cierto, Volodymyr Zelensky dice que hay esperanzas. ¿Cuáles son sus esperanzas? Pues que espera refuerzos. Dio una entrevista que también, fíjense, coincide con lo que estamos analizando aquí. La entrevista la dio para Bloomberg y ahí dijo literalmente: tenemos 14 brigadas incompletas. Sin el armamento necesario, pues esas brigadas no pueden funcionar. Los paquetes de ayuda deberían llegar. Pero fíjense lo que dijo. Los paquetes de ayuda deberían llegar, pero lo hacen lentamente. Entonces, de alguna manera lo que Zelensky está diciendo a Bloomberg es que está culpando a los estadounidenses o a la OTAN por el fracaso en el frente. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que hay una coincidencia en que estos 10 frentes ya fueron tomados y están rodeados. Pero también nos muestra primero la capacidad de las fuerzas ucranianas para, pues más que capacidad, el repliegue
de perder estas posiciones en múltiples frentes que se está desmoronando. La logística, los recursos necesarios que antes tenían, pues fueron interrumpidos en la cadena de suministro y hoy no pueden sostener. Ya es imposible ninguno de estos, sobre todo después de la toma de estos 10 frentes. Y en segundo, pues vemos cómo la información y sobre todo la propaganda juegan un papel muy importante aquí, pues para intentar mantener la moral de las tropas en alto, pero pues lo que vemos en la realidad es que ya hay una coincidencia en que no hay manera de recuperar esos territorios de esos 10 flancos perdidos, sobre todo cuando no tienen ni siquiera ni el armamento ni las tropas necesarias. En tercer lugar, pues que nos muestra, lo dice el mismo Zelensky en Bloomberg, que el apoyo internacional, especialmente el que viene de Estados Unidos, el que viene de la OTAN, pues es innecesario, no llega a tiempo, no es suficiente, pues no llega en su momento, llega lentamente y tampoco llega a lo que realmente necesitan. Ya se confirmó, les decía yo el otro día, que entre esos $60,000 millones en paquete de ayuda militar no viene ni un solo sistema de defensa aéreo. Entonces, ¿cómo va a mejorar Ucrania sus posiciones si no tiene ni tendrá sistemas de defensa aéreo? Sin todo esto, pues lo que va a pasar es que van a tener que seguir cediendo terreno. Entonces Ucrania hoy está en una situación verdaderamente crítica en estos 10 frentes que ya perdió. Los avances rusos están erosionando todavía más. Las defensas ucranianas están ganando cerca de 2 kilómetros diarios en este flanco este. La moral, por supuesto, está por los suelos. El nivel de deserción es el más alto que se haya visto en las tropas ucranianas. Y pues ahora vemos cómo todos estos elementos claves de los que fuimos hablando individualmente a lo largo del mes hoy parecen cerrar el aro a favor de este enroque que han hecho las fuerzas rusas y ya no hay forma aparente de que Ucrania pueda recuperar 1 centímetro de terreno frente a lo que hoy estamos viendo aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.